Antes de empezar con el vídeo, quisiera pedirles por favor, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber lo más pronto posible, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. Y también, como siempre, el link del canal principal sobre fanfics de Naruto, Shiki Fujin, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, ya saben dónde encontrarlos, serán bienvenidos a suscribirse. Hola gente, aquí su servidor One for All for One, teorías, espero que todos ustedes se encuentren bien, donde quiera que estén. Este fanfic está titulado como, ¿qué hubiera pasado si Izuku y Mob se conocían? O, 100% héroe. O su traducción al español 100% héroe. Cabe decir que este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Cisco de Soto. ¿Quién es el creador de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 32. Dudas. Al día siguiente de los exámenes prácticos, la clase 1A se reunió de nuevo, y aunque muchos estaban llenos de orgullo y alivio, había algunos estudiantes sumidos en la tristeza y la angustia. Los dos equipos que habían reprobado el examen práctico sabían que el futuro divertido que tanto anhelaban durante el verano les había sido arrebatado. En cambio, todos tenían que afrontar la vida sombría y aburrida de la escuela de verano que les esperaba. Estoy esperando, Sniff, escuchar las historias, Sniff, de lo divertido que fue el campamento, dijo Asido con los ojos nublados. Izuku intentó consolarlos por su fracaso en el examen práctico. Oigan, quizá los dejen ir. Quién sabe, puede que haya un giro inesperado o algo así. De pie detrás de él, Zero le puso la mano en el hombro. Para, mi gorilla. Al decir eso en voz alta, solo los estás gafando. Kaminari no se sintió reconfortado ni complacido con los intentos de mi gorilla por animarlos. Dijeron que quien reprobara el examen tendría que faltar al campamento de entrenamiento y vivir en el infierno de la escuela de verano. No aprobamos el examen práctico, así que estamos perdidos. ¿No lo entiendes, mi gorilla? ¿O acaso Olmig te voló la cabeza? Enfurecido, el adolescente con la electricidad le dio un codazo a Izuku en los ojos, haciéndole gritar de dolor. Tranquilo, Kaminari. Respondió Zero. Yo tampoco creo que pueda ir. Nuestro equipo solo pasó gracias a Mineta. Me eliminaron. Mientras hablaba, el bajito adolescente se llevó la mano a la oreja, regodeándose en el orgullo de Zero al reconocer el papel singular de Mineta en su victoria. Y como no sabemos cuántos puntos están sacando, puede que haya suspendido. Al menos tráenos algunos recuerdos. En cuanto suene el timbre, ya deben sentarse. El desorden y el comportamiento tumultuoso de los estudiantes de la clase 1A cesaron abruptamente cuando su tutor entró por la puerta, con su incuestionable autoridad firmemente arraigada en sus mentes. Buenos días. Desafortunadamente, algunos de ustedes no aprobaron sus exámenes finales. Así que, en cuanto al campamento de entrenamiento, los estudiantes que reprobaron apretaron los puños, esperando que su maestro les diera la noticia que tanto ansiaban. Todos se van. Las malas noticias que temían nunca llegaron, y la esperanza que habían extinguido resurgió con mayor fervor que antes. Es un giro de última hora. Gritaron todos al unísono. ¿Todos podemos ir al campamento? ¿En serio? Sí. La buena noticia es que nadie reprobó el examen escrito. 5 de ustedes reprobaron el examen práctico. 2 equipos, por supuesto, y luego Zero también. El adolescente que grababa la cinta se tapó la cara con la mano, confirmando sus sospechas, mientras Mineta estiraba las piernas y silbaba arrogantemente. Permítanme explicarles. En las batallas, los equipos se aseguraron de que los estudiantes ganaran. De lo contrario, nunca habrían tenido ninguna oportunidad. Cada uno observaba cómo reaccionaban y abordaban la tarea en cuestión. ¿Pero no prometiste que los profesores no se contendrían? Preguntó Ojiro. Eso fue solo para ponerte nervioso. Aunque este pudo haber sido el caso de la mayoría de los profesores, la excepción fue Olmig. A diferencia de todos ellos, se había contenido mucho menos contra sus oponentes, especialmente contra Shigeo, y no había creado una oportunidad para que el equipo de 3 hombres lo derrotara.
Realmente habían logrado capturarlo con un poder y una habilidad que no había anticipado, aunque sin la ayuda de Shigeo, esto definitivamente no habría sido así. Además, el campamento de entrenamiento se centrará en fortalecerte. Quienes fallaron son los que más necesitan esas lecciones. Eso fue solo un engaño lógico que usamos. Un engaño lógico. Mientras los 5 estudiantes celebraban la mentira fortuita que les habían contado, el delegado de la clase no se alegró de saber que los habían engañado y expresó su frustración. Nos engañó a todos, debí haberlo esperado. El adolescente con gafas se levantó de golpe de su asiento. Señora Izawa, es la segunda vez que nos miente. ¿No teme que perdamos la fe en usted? Un poco brusco, Tenya, comentó Ochako. Es un buen punto, lo consideraré, respondió el señor Aizawa, pero no mentía en todo. El fracaso sigue siendo un fracaso. Hemos preparado lecciones especiales para ustedes 5 y, sinceramente, serán mucho más difíciles que cualquier cosa que experimenten en la escuela de verano. Los 5 fracasados sintieron que su optimismo se desvanecía. Cada vez que su profesor decía algo relacionado con un castigo o algo negativo, sabían que no sería un paseo. Independientemente de lo duro que fuera el entrenamiento o de si había fracasados entre los alumnos de la clase 1A, todos estaban encantados de saber que irían juntos al campamento de entrenamiento. De hecho, estaban tan emocionados por el próximo viaje y por cómo prepararse, que algunos de los alumnos de la clase 1A sugirieron ir de compras juntos al centro comercial. Muchos quedaron encantados con la sugerencia y aceptaron, aunque algunos la rechazaron, ya que Shoto aprovechaba cualquier tiempo libre para visitar a su madre, mientras que Katsuki se sentía completamente indignado por perder el tiempo con algo tan frívolo. Para Shigeo Kageyama, era otra oportunidad para pasar tiempo de calidad con sus compañeros y crear juntos grandes recuerdos. Con todas las cosas buenas que le habían sucedido y todo el progreso que había logrado, Mob tenía grandes esperanzas en lo que el futuro les deparaba a todos. En el mundo exterior, el ánimo del público comenzaba a cambiar lentamente. El asesino de héroes había logrado dejar un impacto considerable con sus acciones e ideales, y mucha gente había comenzado a idealizarlo. Este cambio no solo se estaba produciendo en el público, sino también dentro del mundo de los villanos. La pasión que dejó el asesino de héroes comenzaba a crecer a medida que los villanos se inspiraban en la ideología que Stein había dejado atrás. Es más, la organización de la que se decía que Stein había formado parte no hacía más que ganar notoriedad, y muchos de los villanos creían que era esta organización, la Liga de Villanos, la que seguía la ideología de Stein. De hecho, ya había reclutas que habían solicitado unirse a la Liga de Villanos, listos para continuar la misión que el asesino de héroes había dejado atrás. Si bien esto pudo haber sido bueno para reforzar las filas de la Liga de Villanos, su líder no estaba precisamente entusiasmado con la gente que quería unirse a la organización. Ya le guardaba un profundo rencor al asesino de héroes por atacarlo y robarle toda su gloria, así que cuando Hiran, el intermediario de la Liga de Villanos, trajo a estos 2 reclutas, comenzó a desestimarlos cuando le explicaron su admiración por Stein. Llegó al punto en que Tomura casi los mata a ambos en el acto, y de no haber sido por la interferencia de Kurohiri, podría haber terminado muy mal. Kurohiri convenció a Tomura, a regañadientes, de perdonarlos y aceptarlos en la organización para aumentar sus números, pero se marchó rápidamente, furioso, todavía furioso por lo sucedido. El villano caminaba por las calles con un suéter negro y una capucha que le cubría casi todo el rostro. Tras caminar un poco, Tomura se topó con un centro comercial y decidió entrar para ver el ambiente del público. Mientras caminaba solo por el centro comercial, las palabras que el asesino de héroes le había dicho durante su primer encuentro comenzaron a resonar en su mente. ¿Qué sentido tiene matar si no tienes convicciones reales? Ya verás, asesino de héroes, pensó Tomura. El villano observaba a la gente a su alrededor, su actitud relajada, su forma de afrontar sus actividades cotidianas. Probablemente estaban sucediendo cosas horribles, gente muriendo en ese preciso instante, y aún así, todos actuaban como si no les importara nada. Artículos de asesino de héroes. A su derecha, 2 adolescentes en una tienda admiraban algunos de los artículos de asesino de héroes que se vendían. ¿De verdad venden esto? Te meterás en muchos problemas si terminas comprando eso. Claro, pero ¿cómo me queda? ¡Qué genial! Tomura seguía caminando solo. No eran solo esos adolescentes. Había mucha gente que idolatraba al asesino de héroes.
Ya se había ganado simpatizantes a quienes sus ideales les traían sin cuidado, y aún así seguían a Stein. ¿Acaso él y Tomura no hacían lo mismo? Al final, ambos destruían lo que odiaban, así que ¿cuál era la diferencia? ¿Por qué tanta gente se centraba en Stein y no en Tomura o la Liga de Villanos? Quizás había alguien que pudiera ayudarle a responder a esta pregunta. Sus ojos rojos se abrieron de par en par al ver a alguien conocido caminando solo entre la multitud. Una sonrisa se dibujó en su rostro. Eso funcionaría. ¿Era alguien con quien podía hablar? Tras acordar la fecha, la hora y el lugar de encuentro, la clase 1A se reunió en el centro comercial para cumplir con su propósito. Entre la multitud, Izuku despotricaba con su habitual parloteo sobre los diseños y la ropa únicos que se vendían para personas de diferentes edades y complexiones. En semejante multitud, los compañeros imaginaron que no destacarían mucho ni llamarían la atención, pero, casualmente, aún había algunos fans entusiastas paseando por el centro comercial. ¡Guau! ¿Esos no son estudiantes de la UA? Entre la multitud, un grupo de 3 adolescentes los vio y los señaló con el dedo. Clase 1A. Los vi en la televisión. Los 3 adolescentes gritaron al unísono. El festival deportivo estuvo buenísimo. Algunos estudiantes de 1A se sintieron halagados por su popularidad, que persistió incluso después de tanto tiempo. No puedo creer que todavía lo recuerden, comentó Chaco, uno de los estudiantes que se sentía así. Mientras esto sucedía, algunos estudiantes conversaban entre sí, preguntándose qué hacer con su tiempo y dónde sería mejor comprar lo que necesitaban. 2 de esas personas eran Kyoka y Momo. Quiero conseguir una nueva bolsa de lona para llevar al campamento de entrenamiento de verano, dijo Kyoka. ¿De verdad? Quizás deberíamos echar un vistazo juntos, respondió Momo. Si no les importa, me gustaría ir también. También me gustaría encontrar una mochila más grande para llevar mis cosas al campamento, y quizás comprar algunas otras cosas. Al oír su conversación, Shigeo decidió preguntar si podía participar en la búsqueda. No solo era una oportunidad para comprar lo que necesitaba, sino que les tenía mucho cariño a ambas, sobre todo por la forma en que habían estrechado lazos durante sus sesiones de estudio. Muchos de los demás estudiantes estaban igual de ansiosos por recorrer el centro comercial. Oigan, ¿por qué no nos separamos y echamos un vistazo? Nos vemos aquí cuando terminemos, sugirió el adolescente pelirrojo al oír la emoción de sus compañeros. Gran idea, respondió Asido. Perfecto. Entonces, ¿qué tal si nos reunimos aquí a las 3? Suena bien. Dicho esto, la clase se dividió en parejas o grupos de 3. ¿Y dónde exactamente querías comprar tu bolsa de lona? Preguntó Momo. Conozco una tienda estupenda con un montón de material deportivo que está en el 2.º piso, respondió Hirou, señalando su ubicación. Está justo ahí arriba, y tiene material muy chulo. En realidad, ustedes vayan adelante, dijo el Esper, necesito encontrar un baño. Podemos esperarte si quieres, sugirió Momo. No, está bien. Además, no tardaré mucho. Los alcanzo en un rato. Si tú lo dices. Las 2 chicas se dirigieron a la tienda, dejando a Shigeo solo para buscar un baño cercano. Mientras buscaba el baño, vio que se vendían algunos artículos de Hero Killer en las tiendas y que los niños se ponían las máscaras. Parecía que mucha gente se había inspirado en Stein. Se preguntó cuánto cambiarían las cosas si el mundo supiera que Stein había cambiado su comportamiento y se había rendido pacíficamente. Recordaba vívidamente aquella noche, la noche en que Stein le confió la misión de cambiar la sociedad, de hacer que la gente comprendiera lo que significaba ser un héroe. Aún así, esa misión le planteó tantas preguntas que el Esper no sabía cómo responder, y no tenía ni idea de cómo iba a cambiar a los falsos héroes de los que Stein había hablado. Ni siquiera conocía la línea que convertía a alguien en un falso héroe. Aún así, Shigeo seguía sintiendo esa responsabilidad sobre sus hombros y se negaba a flaquear. Aun conociendo sus crímenes, Shigeo sentía respeto y aprecio por él, por sus ideales, por cómo lo había influenciado y le había hecho reflexionar sobre cosas que no había considerado. No solo eso, sino que compartían otras similitudes. Ambos admiraban a Olmig, aunque fuera por diferentes razones. Oh, es alguien de UA, qué genial. Shigeo salió de sus pensamientos al oír que alguien se acercaba. Se giró y vio a un hombre con un suéter negro acercarse y rodearle el cuello con el brazo de forma amistosa. Quiero un autógrafo. Fuiste el segundo en el festival deportivo, ¿verdad?
qué fuerte eras. Cierto, ese soy yo. Shigeo se sorprendió por la atención que recibía Wa. Era casi como si él y su clase fueran famosos. ¿Y no eres uno de los estudiantes que se topó con el asesino de héroes durante el incidente de Osu? Eres prácticamente famoso. Realmente sabes mucho, ¿eh? ¿Qué puedo decir? Supongo que solo soy un gran admirador tuyo. No puedo creer que me esté encontrando contigo otra vez. Las pupilas del adolescente se dilataron y su expresión ligeramente nerviosa se volvió más seria. ¿Qué era eso? ¿Qué quería decir con otra vez? Me hace pensar que quizá no sea coincidencia. Cuando el hombre empezó a rodear el cuello del adolescente con la mano, Mob sintió que le temblaban los labios. Ahora que lo oía con atención, esa voz le sonaba familiar. Desde tu punto de vista, no nos hemos visto desde el ataque a Wa. La suspensión y el terror se apoderaban de Mob, con el sudor goteando por su rostro y las venas de sus ojos comenzando a hincharse de miedo. Miró al hombre a la cara para ver si era realmente quien sospechaba. Efectivamente, el líder de la Liga de Villanos lo miraba con esos siniestros ojos rojos y una sonrisa maliciosa. ¿Por qué no nos ponemos al día, Shigeo Kageyama? Eres tú. Tomura Shigaraki. Aunque el Esper era tremendamente poderoso, y a decir verdad, podía derrotarlo fácilmente en una pelea, Shigeo seguía siendo humano, y sabía exactamente qué tipo de don tenía Tomura. Con sus dedos, podía desintegrar todo lo que tocaba, y ahora los tenía en la garganta. Su mente daba vueltas, sin saber cómo reaccionar. ¿Había venido Tomura a matarlo, a resolver asuntos pendientes con la USG? Entonces, ¿qué quieres? Preguntó Mob con voz suave y temblorosa. Cálmate, mocoso, y no te pongas tan nervioso. Imagina que solo soy un viejo amigo que te encontró en el centro comercial. Pensé que deberíamos charlar un rato, una conversación, nada más. Y si intentas correr o hacer algún movimiento raro, será rápido. En cuanto todos estos dedos te toquen el cuello, lo primero que te saldrá será la garganta. En cuestión de segundos, mi gon se extenderá al resto de tu cuerpo y te desintegrarás. Espera, ¿de verdad solo quieres hablar conmigo? La sonrisa siniestra del villano se atenuó al ver que el miedo se desvanecía rápidamente. Aunque acababa de amenazar con desintegrarse, era casi como si actuara, aliviado. Para Mob, saber que el enfrentamiento no tenía por qué acabar en violencia, que podían simplemente intercambiar palabras, incluso si se arriesgaba a que le destrozaran el cuerpo para asegurar ese intercambio, le facilitó mucho las cosas. No tenías que amenazarme si solo querías eso. No tengo ningún problema con hablar, y no tuve muchas oportunidades de hacerlo en la USG. Que un niño tomado como rehén estuviera tan ansioso, tan dispuesto a conversar con el villano, fue un gesto bastante inesperado. ¿Por qué de repente actuaba con tanta calma? El miedo y el nerviosismo en su voz casi habían desaparecido por completo. Por su forma de actuar, parecía que ya hubiera estado buscando la oportunidad de hablar con el villano. Tomura tardó unos segundos en recuperarse de la sorpresa. Pensé que opondrías más resistencia, pero agradezco que no te resistas. Eso lo hace mucho más fácil. Vamos a sentarnos y a ponernos cómodos. Los dos decidieron sentarse en un banco circular cercano, aunque el villano seguía con los dedos en la garganta, poco dispuesto a creer en las palabras pacifistas del Esper. Ahora mismo, hay un montón de cosas en este mundo que me sacan de quicio, pero el asesino de héroes es quien más me saca de quicio. ¿No estaba él trabajando contigo? Técnicamente no, pero así lo hacen parecer los medios, y ese es mi problema. Ahora mismo, todos están completamente obsesionados con el estúpido asesino de héroes. El ataque a Wa, los gnomos que liberé en Osu, lo eclipsaron todo. ¿Por qué? Aunque se escudó en la palabrería, al final, solo intentó deshacerse de todo lo que no le gustaba. Así que mi pregunta es, ¿cuál crees que es la diferencia entre nosotros dos, Kageyama? La razón por la que tanta gente admira al asesino de héroes, Shigeo recordó todas las palabras que Stein pronunció incluso antes de rendirse, los ideales que predicaba y el honor que mostraba hacia quienes consideraba dignos del título de héroe, y cómo esas palabras podían inspirar a la gente. En cuanto a ti y a tu grupo, no estoy de acuerdo con nada de lo que has hecho hasta ahora, y no entiendo por qué lo has hecho. Lo que hizo el asesino de héroes tampoco creo que estuviera bien, pero al menos entendía sus intenciones. Tenía ideales, gente a la que admiraba, y eso es algo que él y yo tenemos en común. Ambos admiramos a Olmig, aunque sea por diferentes razones, y nos hemos inspirado para ser mejores gracias a él.
Vio que el mundo tenía problemas y quería cambiarlo, aunque lo hiciera mal. No solo eso, sino que tenía una gran dedicación, un afán ardiente por alcanzar su objetivo. Tú no tienes nada de eso, y simplemente destruyes cosas con tanta naturalidad, sin ningún motivo real. Creo que por eso la gente se ha inspirado en Stein y no en ti. Tras la explicación, Shigeo esperó a ver la respuesta de Tomura a sus pensamientos. El esper sintió un escalofrío en todo el cuerpo, como si la atmósfera que los rodeaba se hiciera más pesada. Es como si me hubiera quitado un peso de encima. Ahora lo veo, todo encaja. ¿Por qué me enoja tanto? ¿Por qué me irritas tanto? Todo tiene sentido. Una sonrisa diabólica se dibujó en el rostro de Tomura. Sus ojos brillaban con una pasión feroz y un odio que exudaba una presión tremenda. Los labios de Mob volvieron a temblar de miedo. Es él. El problema es All Might. Esa debe ser la explicación más racional. No lo vi, aunque lo tuve delante todo el tiempo. ¿Por qué me preocupaba tanto? Él es la razón por la que estos idiotas sonríen sin pensar, porque se sienten tan seguros de que el profesional de la basura también sonríe sin pensar. Me alegro de que hayamos tenido esta charla. Me siento mejor. No tengo palabras para agradecerte. El villano comenzó a apretar más fuerte la garganta del esper, y aunque Mob sintió que su mente empezaba a acelerarse y a entrar en pánico, se obligó a recuperar la compostura, porque todavía había preguntas sin respuesta, muy pocas cosas que sabía sobre Tomura. Pero sigo sin entenderlo. ¿Por qué odias a All Might? ¿Qué ha hecho que te parezca tan malo? Es una persona genuinamente buena, comprometida con ayudar a quien pueda. ¿Qué odias de eso? La expresión alegre y maniática de Tomura empezó a calmarse, y sus rasgos faciales se transformaron en irritación y odio. ¿Qué odio de eso? El villano señaló a todos los civiles que caminaban entre la multitud. Miren a toda esa gente con esas sonrisas felices. Ahora mismo, todos actúan como si vivieran en una especie de paraíso, una utopía donde se sienten completamente seguros. Creen que no pasa nada malo en el mundo, como si la gente no estuviera siendo asesinada o muriendo en las calles. Para ellos, pase lo que pase, siempre habrá un héroe para rescatarlos. Creen que All Might siempre aparecerá y salvará el día con esa sonrisa tonta. Bueno, adivinen qué. No había un héroe grande y fuerte para venir a salvarme. Los ojos del esper se abrieron de par en par, aunque el villano continuó. No recuerdo mucho de mi pasado, pero desde que tengo memoria, vagué solo por las calles, miserable e indefenso. Viviendo en la calle, nadie se molestó en echarme una mano, ningún héroe en esta sociedad perfecta vino a salvarme. El único que estuvo ahí para mí cuando lo necesité fue mi maestro. Él fue el único que me dio una mano. Él fue quien me mostró lo inútiles que son los ideales que predica esta sociedad de héroes, y por eso, le debo todo. El esper ahora lo veía. Cualquier pregunta o confusión sobre por qué Tomura había elegido convertirse en villano había quedado resuelta, y ahora podía ver claramente de dónde provenía su odio. ¿Te refieres a All for One? Así que te encontró y te enseñó a odiar al mundo por lo que te hizo. Mob miró a Tomura a los ojos con una mirada serena pero a la vez intensa, lo que hizo que el villano echara la cabeza ligeramente hacia atrás. Te convenció de que vengarte de la sociedad que te rechazó es la única forma de vivir, y te enseñó a alimentar tu odio para lograrlo. Pero elegir la venganza, guardar ese odio en tu corazón, no encontrarás paz. Solo te destrozarás. Lo que All for One te ha hecho, alguien que realmente te quisiera no querría que te convirtieras en un villano así. Tomura apretó con fuerza su cuello, provocando que el esper soltara un gemido ahogado de dolor. Cuidado con lo que dices de mi maestro. Además, ¿qué demonios sabes tú de eso? ¿Qué te hace pensar que sabes algo sobre cómo se siente vivir en el mundo que tengo? Sinceramente, ni siquiera sé por qué me molesté en contarte mi pasado. Un mocoso con un don tan poderoso como el tuyo, apuesto a que tu vida ha sido un paseo tranquilo, lleno de elogios y admiración, todo a tu alcance. Con ese don tan poderoso, estoy seguro de que quieres ser el héroe número 1, igual que tu ídolo, All Might. Te equivocas. Sé exactamente de qué hablas. El mundo en el que has vivido, yo también he tenido que vivirlo. La mirada de Mob bajó a su regazo, con la mirada vacía en sus manos, como si fueran los recuerdos de la pesadilla que vivió en el mundo mental de Mogambi. Sé lo que se siente estar solo en una sociedad cruel. No tener a nadie que te apoye, ser usado e intimidado por otros como un paria. Cuando vivía en ese mundo, cada día era una tortura, un tormento sin fin.
Esperaba que alguien me rescatara, que estuviera ahí para ayudarme con mi sufrimiento, pero la gente allí simplemente observaba y se marchaba mientras me golpeaban y maltrataban. Pasaba cada día con gente que odiaba, y ese odio creció lentamente en mi interior. Hice todo lo posible por luchar contra ese mundo, pero ese odio seguía supurando. Un día, no pude soportarlo más. El odio en mi corazón finalmente explotó, y luché contra quienes me atormentaban. Las manos del Esper comenzaron a temblar, recordando para qué las había usado ese día. Recuerdo con tanta claridad la sensación de mis manos alrededor de sus cuellos, asfixiándolos lentamente. Tomura abrió los ojos de par en par, parpadeando rápidamente con incredulidad. Estaba tan sorprendido que la presión que ejercía sobre el cuello de Shigeo casi se había aflojado por completo. ¿Qué estaba diciendo? ¿De verdad le estaba contando la verdad a Tomura? ¿Pero por qué? ¿Por qué le contaba un momento así? ¿Podría Kageyama haber pasado por algo tan doloroso en su vida como Tomura? Kageyama, te estábamos esperando. Oye, ¿por qué tardas tanto? Antes de que Tomura pudiera seguir con las preguntas, Momo y Kyoka decidieron bajar tras notar el tiempo excesivo que tardaba en reunirse con ellas. Pero por alguna razón, Shigeo estaba sentado junto a un hombre que se llevaba una mano a la garganta, y que parecía haberla apretado con más fuerza al llegar. ¿Es ese, un amigo tuyo? Dijo Hirou. Yao Yorozu negó con la cabeza. Sus pupilas comenzaron a dilatarse. No, no es eso. Algo no anda bien aquí. Casi parecía como si este hombre lo estuviera sujetando, manteniéndolo como rehén. Señor, suéltelo, por favor. La calma que Mot tenía antes se vio rápidamente eclipsada por el pánico. No se preocupen, chicos. Atrás, los dos. Tomura soltó inmediatamente al Esper y levantó ambas manos mientras sonreía inocentemente a las dos chicas. ¿Estaban aquí con amigos? No lo sabía. Lo siento. Tomura bajó la cabeza hasta la altura de Shigeo, quien tosía con fuerza. Si intentan seguirme o hacer algo para atacarme, traeré a algunos de mis nuevos Nomu para que me apoyen, y son tan fuertes como el de la USG, susurró. Era un engaño. Probablemente a Shigeo le resultaría muy fácil paralizarlo con su don o noquearlo con su superfuerza antes de que pudiera reaccionar, pero con suerte esta amenaza lo disuadiría de tomar medidas serias. Los amigos de Mob corrieron a su lado para intentar ayudarlo a levantarse mientras Tomura salía. Kageyama, murmuró Yao Yorozu. Tomura, espera. Las dos chicas se quedaron boquiabiertas al oír ese nombre. ¿De verdad se refería al mismo Shigaraki que lideraba la Liga de Villanos? Tomura se detuvo y apenas giró la cabeza para mirar al Esper. ¿Qué tenía que decir ahora? Quiero que sepas que si alguna vez quieres volver a hablar conmigo, solo encuéntrame y te prometo que estaré allí para escucharte. Una oleada de jadeos se extendió entre los otros tres, y Tomura giró completamente la cabeza para mirar al Esper a los ojos. ¿De verdad acababa de decir eso? El Esper sintió que un brote de compasión por Tomura crecía en su jardín de empatía y bondad, y por eso, tuvo que hacerle saber que comprendía su dolor y confusión, y que estaría allí para ayudarlo a superar esas emociones. Todos allí permanecieron paralizados durante lo que parecieron horas, pero en realidad solo habían pasado unos segundos. Tras esta breve pausa, el villano no dijo nada y regresó entre la multitud. Momo y Kyoka salieron de su asombro tras la marcha de Tomura y priorizaron la seguridad de su amiga. Kageyama, ¿estás bien? ¿Te lastimó mucho? No, no es nada grave. ¿De verdad era él? Preguntó Kyoka. ¿Tomura Shigaraki, el líder de la Liga de Villanos? Él asintió. Si es cierto, deberíamos ir tras él. Anda ya. No pudo haber ido muy lejos. No, Hirou. Intentar pelear con él en un centro comercial sin duda causaría bajas. Además, me advirtió que invocaría más Nomu si intentábamos algo. Créeme, es mejor que se vaya ya. Su evaluación es correcta, respondió Momo. Y más allá de eso, ninguno de nosotros tiene autoridad para usar sus dones contra los villanos. Sería mejor dejarlo en manos de las autoridades. Hirou, ve a buscar a un oficial de seguridad e infórmales de la situación. Yo me quedaré aquí con Kageyama. Cierto. El adolescente de cabello morado salió a paso rápido para buscar al guardia de seguridad más cercano. Mientras Shigeo intentaba terminar de carraspear, Momo habló sobre lo que acababa de presenciar. Kageyama, lo que le dijiste a Shigaraki no lo decías en serio, ¿verdad? ¿Qué clase de truco o plan intentaste llevar a cabo? No estaba tratando de engañarlo de ninguna manera.
Lo dije con sinceridad. Momo entrecerró los ojos y le costó encontrar las palabras adecuadas. Pero cuando lo hizo, elevó la voz y su tono denotaba confusión. ¿De qué hablas? ¿Por qué expresarías el menor deseo de ayudar a un villano tan atroz? ¿No recuerdas que atacó nuestra escuela y amenazó la vida de la gente de Ciudad Osu con su Nomu? Y simplemente te mantuvo prisionera. Un demonio como ese no debería merecer la ayuda de nadie. No es tan sencillo, Yao Yorozu. La chica frunció el ceño y el esper se recostó en su asiento, mirando fijamente el lugar que Tomura acababa de abandonar. Tienes razón, ha hecho cosas muy malas, y en ese sentido, es el malo aquí, pero lo hicieron así. Los ojos de Momo se abrieron lentamente y se sentó junto a su amiga. Me equivoqué al pensar en la clase de persona que era en nuestra primera interacción. Pero después de hablar con él, después de que me contara algo de su pasado, ahora entiendo por qué hace esto. Toda su vida, se vio obligado a caminar solo por las calles, desatendido, ignorado y abandonado por todos. Cuando finalmente conoció a alguien dispuesto a ayudarlo cuando nadie más lo hizo, ese hombre le enseñó a odiar a la sociedad, a usar sus emociones negativas y a vengarse del mundo que lo rechazaba. La mirada de Shigeo se cruzó con la de su amigo una vez más. Yao Yorozu, tienes que entender. Este mundo puede ser un lugar verdaderamente cruel y solitario para mucha gente, un lugar donde pueden sufrir toda la vida, siempre esperando algo mejor, pero nunca lo consiguen. No has tenido que experimentar esa parte de este mundo, y espero de verdad que nunca lo hagas, pero creo que es importante que entiendas que existe. Porque esa oscuridad existe en nuestro mundo, por eso creo que debemos estar siempre agradecidos con las personas en nuestras vidas que están ahí para nosotros cuando las necesitamos, porque sin ellas, estaríamos destrozados. Tomura es producto de ese mundo cruel, uno que lo ha destrozado con el dolor de la soledad. Tiene un vacío en el corazón, y cree que odiar ese mundo es la única forma de llenarlo. Ver a alguien así, sufriendo tanto, me pone triste. Expresar todos estos pensamientos en voz alta hizo que Shigeo sintiera una empatía aún mayor y un deseo de ayudar a Tomura aún mayor que antes. Veía a Tomura como un reflejo de lo que podría haber sido. Un loco vengativo y asesino, impulsado por el odio sin consideración por la vida humana. Mob anhelaba tener la oportunidad de volver a ver a Tomura, de tener otra charla con él, y por eso, una parte de él tampoco quería que la policía lo encontrara en el centro comercial. Solo podía preguntarse a dónde iba Tomura en ese momento y qué estaría pensando. La mente de Tomura estaba sumida en un estado de confusión. Al principio, pensó que la conversación con Kageyama había resuelto todos sus problemas y dudas, consolidando su odio hacia All Might y la razón por la que quería matarlo. Pero luego, siguió insistiendo, haciéndole preguntas a Tomura sobre sí mismo, intentando sermonearlo, diciéndole cosas que nunca le había contado a nadie. Espera, ¿de verdad solo quieres hablar conmigo? No tenías por qué amenazarme si solo querías eso. No tengo ningún problema con hablar. Sé exactamente de qué hablas. El mundo en el que has vivido, yo también he tenido que vivir en él. Sé lo que se siente estar solo en una sociedad cruel. No tener a nadie que te apoye, ser usado e intimidado por otros como un paria. Cuando vivía en ese mundo, cada día era una tortura, un tormento sin fin. Pasaba cada día con gente que odiaba, y ese odio crecía poco a poco en mi corazón. Hice todo lo posible por luchar contra ese mundo, pero mi odio seguía creciendo. Quiero que sepas que si alguna vez quieres volver a hablar conmigo, solo encuéntrame y te prometo que estaré allí para escucharte. Con la excepción de All for One, nadie en toda su vida le había brindado ayuda ni apoyo emocional, y esto era para el hombre que había atacado su escuela y amenazado con matarlo. Una parte de Tomura dudaba sinceramente si lo que había visto de Shigeo era real, si sus palabras y los sentimientos que le mostró al villano eran genuinos o una especie de intrincada trama para que Tomura confiara en él. Pero en el fondo, Tomura sabía que lo que el chico había dicho y hecho era solo la verdad. Sabía que era muy posible que Mob le hubiera tendido una trampa, intentando noquearlo cuando atrapó al Esper, pero no lo hizo. Su mente también reflexionó sobre la declaración sobre el camino de la venganza contra All Might y la sociedad de héroes. La descripción de Shigeo de su propia vida pasada sonaba casi idéntica a la vida de dolor y odio que Tomura había vivido de niño, e incluso después de haber pasado por esa experiencia, el adolescente seguía diciéndole a Tomura que no albergara odio en su corazón. Entonces, ¿qué significaba todo esto?
Parecía una locura que realmente tomara tan en serio las palabras de un niño, pero su forma de actuar, la compasión en sus gestos y palabras, todo era diferente a todo lo que Tomura había experimentado antes, y por eso, su mente no paraba de dar vueltas. Al regresar al escondite, pasó de largo junto a los demás, sin siquiera molestarse en reconocerlos. Tomura se acercó a la barra y se sentó lentamente. «¿Has vuelto, Tomura Shigaraki?», dijo Kurohiri. «¿Conseguiste recomponerte mientras estabas fuera?». El villano no respondió. Tenía las manos entrelazadas, apoyadas sobre la mesa, y la mirada fija en el espacio vacío que tenía delante. «¿Qué pasa?», preguntó Gaby. «¿De verdad mis palabras lograron herir tus sentimientos?». «Cállate». Normalmente, Tomura habría respondido con una respuesta mucho más mordaz e incluso habría atacado en represalia, pero aquí, no fue más que una réplica suave y amarga. Al otro lado de la barra, el televisor estaba encendido, y All for One observaba el comportamiento de su discípulo. «Tomura, ¿qué es lo que te preocupa?». «Maestro, quiero hablar con usted a solas». El villano centenario arqueó las cejas, o lo haría si aún las tuviera, y Kurohiri, igualmente sorprendido, jadeó. Tomura entrecerró los ojos y miró a los otros tres en la habitación. «Salgan los tres». Todas sus reacciones fueron de indiferencia general, sin encontrar motivo para estar allí y escuchar lo que Tomura quisiera desahogarse. Con solo Kurohiri permitido, All for One decidió preguntar por las preocupaciones de su discípulo. «¿Qué te gustaría sacar de tu mente?», preguntó. «Maestro», las manos del joven empezaron a temblar levemente, y se giró hacia el televisor para mirar a su maestro. «Ese día, cuando me encontró, ¿por qué decidió ayudarme?». Pasó un breve instante antes de que All for One pudiera responder, pues la pregunta que se le planteó era una que jamás imaginó que Tomura le haría. «¿No es obvio? Te ayudé porque te vi como un niño inocente víctima de esta sociedad de héroes perversa liderada por All Might, y te vi como alguien con el corazón para vengarse de quienes te hicieron daño. Me enseñaste a usar ese odio contra todo lo que despreciaba. Si lo hago, si me vengo de todos ellos, al final llenaré ese vacío en mi corazón». «Tomura, esto no es propio de ti en absoluto. ¿Qué te hace dudar tanto de ti mismo?». «Cuando salí, entré al centro comercial para despejarme. Allí, me encontré con Kageyama. Hablé con él sobre lo que me preocupaba». Tomura miró al frente, con las palabras del niño aún frescas en la mente. «Me habló de una manera que nadie más que tú lo había hecho antes. Lo que dijo simplemente, me hizo pensar. ¿De verdad me estás diciendo que vas a renunciar a tus ambiciones, a tus metas, así como así?». La voz de All for One ahora era completamente seria, con un tono elevado que nunca antes había usado con su discípulo. «No dejes ir el odio en tu corazón. Es el poder que necesitas para impulsar tu esfuerzo. No puedes olvidar todo lo que has pasado. Recuerda, esta sociedad de héroes retorcidos es responsable de lo que te han hecho. El mismo nombre que te di, Tomura, pretendía lamentar la separación de tu antiguo yo, arrebatado por la sociedad, y representar tu renacimiento como un presagio de duelo. ¿De verdad vas a permitir que la sociedad continúe en esta dicha, viendo cómo All Might sigue alzándose sobre las esperanzas y los sueños de las personas que han sido abandonadas por ella? ¿De verdad puedes permitir que alguno de ellos se salga con la suya con semejantes crímenes?». Las palabras de All for One dieron resultado. El villano apretó las manos vacías y el fuego en sus ojos carmesí regresó. «Tienes razón, maestro. No puedo olvidar que All Might es el culpable de todo esto. No permitiré que ese ícono brillante siga sentado en su lujoso trono, libre de culpa y responsabilidad. Ese bastardo sabrá lo que se siente perderlo todo, y la sociedad verá cómo destronó a su amado símbolo de paz. Esa es mi convicción. Crear un mundo sin All Might, y no permitiré que esa convicción se desperdicie. Después de todo, el querido Stein tuvo la amabilidad de reunir a sus seguidores para unirse a la Liga de Villanos con su convicción. Sería un desperdicio no usar esa convicción a mi favor, para derrocar al hombre que tanto admiraba». El cerebro criminal soltó una risita profunda mientras una sonrisa siniestra se dibujaba en su rostro. «Muy bien, Tomura. Espero que no vuelvas a permitir que tu voluntad flaquee. Recuerda, he creado todo esto para ti». All for One silenció el micrófono, y su sonrisa siniestra rápidamente se convirtió en una mueca ceñuda. Al verdadero líder de la Liga de Villanos no le gustaba nada esto. ¿Qué demonios estaba pasando? Al entrar desde el fondo de la sala, el Dr. Hiko decidió pausar su trabajo con el gnomo tras escuchar a su amigo hablar extensamente.
Sin embargo, lo más curioso fue que All for One había alzado la voz, algo inusual en un hombre que solía ser tan tranquilo y sereno. El doctor se acercó al villano y enseguida notó su comportamiento irritado. Su ceño fruncido y sus puños apretados eran señales reveladoras. Parece extrañamente molesto, maestro. No es propio de usted perder la compostura. ¿Es ese chico, Shigeo Kageyama? El doctor arqueó las cejas con curiosidad. Se ha convertido en una amenaza aún mayor de lo que jamás imaginé. Fue un gran obstáculo cuando supimos que tiene una fuerza comparable a la de All Might y que podía usar su energía para rejuvenecerlo, pero ahora resulta que tiene algo mucho más peligroso para nuestros planes. ¿Y eso qué es? Logró quebrantar la voluntad de Tomura. No sé cómo es posible, pero ese niño habló con él hoy y, de alguna manera, logró quebrantar su determinación. He dedicado incontable tiempo y esfuerzo a entrenarlo para que sea mi sucesor, pero todo ese esfuerzo no servirá de nada si Tomura pierde la voluntad y el odio necesarios para heredar mi manto. Tomura finalmente ha encontrado su convicción y ha logrado conseguir seguidores que respaldarán sus principios. No puedo permitir que nadie interrumpa su progreso, no en un momento tan crucial de su desarrollo como este. Debemos concentrarnos en eliminar a Kageyama cuanto antes. No debemos permitir que vuelva a flaquear, o todo nuestro esfuerzo será en vano. ¿Cómo va el progreso con el Nomu de alta gama? Aún no he tenido ningún avance. He tenido un éxito moderado creando algunos Nomu adicionales de nivel bajo y medio, y he logrado trabajar en un nuevo Nomu de nivel alto. Pero llegar al Nomu de gama alta es una tarea bastante difícil, incluso para mí. He tenido que detener la producción de al menos la mitad de los Nomu de gama baja y media para dedicar tiempo a la construcción de los de gama alta, pero aún necesitaré más tiempo para investigar y realizar experimentos para perfeccionar su creación. Si es así, doctor, debe hacer todo lo posible por curarme. Si me veo obligado a encargarme a ese niño yo mismo, necesito estar al menos en condiciones de luchar, armado con las habilidades más poderosas que tenemos. Nada menos sería suficiente para enfrentar a alguien con la fuerza de Kageyama. Naturalmente. El doctor enderezó la postura. Pero tenga la seguridad de que no cederé. Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para ayudar. Por eso me arriesgué a que me diera una segunda peculiaridad, Cognizant, que aumenta la velocidad de procesamiento de mi cerebro y me permite seguir funcionando con solo 1 hora de sueño. Así que no tema, maestro. Todo irá bien. All for One logró esbozar una sonrisa, pues sabía que necesitaría toda la ayuda posible en su estado deplorable. No permitiría que un simple niño arruinara todo por lo que había trabajado, que arruinara el plan maestro que había elaborado meticulosamente durante tanto tiempo. De una forma u otra, Shigeo Kageyama caería. Tras la denuncia de Hiro a seguridad, el centro comercial fue cerrado temporalmente y la policía llegó para realizar un registro exhaustivo, pero no encontraron al villano por ningún lado. Momo y Shigeo fueron interrogados brevemente por seguridad antes de que Shigeo fuera llevado a la comisaría para interrogarlo sobre sus interacciones con Tomura. Tras el interrogatorio de Shigeo, el resto de los estudiantes decidieron regresar a casa. Aunque todos estaban muy preocupados y traumatizados por la nueva experiencia cercana a la muerte de su amigo con la Liga de Villanos, uno de ellos, Momo Yaoyorozu, reaccionó de forma diferente a lo sucedido. La joven adinerada se paró en la puerta principal de su casa y llamó a Uchimaru para que la dejara entrar. Observó atentamente la imponente estructura que tenía delante, observando ahora los numerosos árboles y el largo sendero que la conducía a su casa, creando un ambiente tranquilo para un paseo relajante. Al abrirse las puertas y entrar, Momo continuó admirando el entorno. El elegante camino que contrastaba a la perfección con las hileras de árboles y las farolas, que avivaban aún más la tranquilidad. Mientras paseaba por la calle, se desvió bruscamente hacia el jardín, con ganas de pasear por el exuberante paisaje de flores de colores que lo cubrían todo. Momo se paseaba junto al pequeño estanque, donde metió la mano en el agua cristalina. Con la otra mano, levantó con cuidado algunos ásteres y se los llevó a la nariz. Las palabras de Shigeo dejaron un profundo impacto en el corazón de la joven. Mientras ella veía a Tomura Shigaraki como un simple criminal que merecía ser castigado por la ley por sus amenazas contra sus compañeros, Kageyama optó por verlo como alguien que había sufrido profundamente la soledad de su pasado y el dolor que había soportado. Lo veía como una víctima de un mundo cruel que lo había convertido en un villano. Para él, enfatizaba la naturaleza implacable de este mundo, hasta el punto de pintarlo casi como el infierno mismo.
Momo no entendía lo que él describía. No podía empatizar de verdad con ninguno de los sentimientos que expresaba. Como él mismo decía, ella nunca había tenido que experimentar el lado cruel del mundo. Pero por la forma en que lo describía, la emoción en su voz, parecía que sí había tenido que experimentar ese mundo, conocer el profundo y agudo dolor de la soledad que desgarraba el alma. Pero entonces, Kageyama enfatizó que era precisamente porque este mundo existía que la gente necesitaba estar agradecida por las cosas y las personas que tenía, para poder vivir en el lado bueno del mundo. Yao Yorozu miraba el estanque, contemplándose su reflejo nítido. Nunca se había parado a pensarlo, pero era increíblemente afortunada. En ese jardín estaban las flores que había plantado con su madre, chapoteando con ella en el pequeño estanque y riendo mientras ambas se empapaban. Fue en ese jardín donde, justo la semana pasada, su madre se acercó a ella con lágrimas en los ojos y la abrazó, diciéndole que era una hija increíble. Al recordarlo, su madre se había esforzado por ayudarla la semana anterior. Se había tomado el tiempo de preparar pasteles para sus amigas, vigilándolas constantemente y asegurándose de que se lo pasarán genial. No tenía por qué hacer nada de eso. Podría haber dejado todo en manos de las criadas o los mayordomos, pero aún así decidió encargarse de ayudar a su hija, como siempre. Y luego estaba su padre. Al igual que su madre, había sido una constante en su vida. Había estado ahí para ayudarla a estudiar y dominar su don desde niña, siempre asegurándose de tomarse el tiempo para relajarse y divertirse con ella, llevándola a jugar a la sala de juegos. Momo sabía que siempre podía contar con él para ayudarla a fortalecerse o simplemente para divertirse. Todas estas pequeñas cosas, todas las maneras en que sus padres habían estado ahí, se dio cuenta de que demostraban cuánto la amaban. Algo tan simple como ser querida, era algo que había estado dando por sentado. Claro, siempre había sido muy amable con sus padres, y lo pasaban de maravilla juntos, pero ¿de verdad se había tomado la molestia de agradecerles, ella sola? No lo había hecho. De hecho, ni siquiera se había molestado en agradecerle a su madre por su ayuda la semana pasada con la sesión de estudio, en parte porque le daba vergüenza haber hecho unos pasteles horribles que sus compañeros se habían visto obligados a comer para no herir los sentimientos de su madre. Aunque Kageyama le había dicho que le agradeciera a su madre por su comida, sabía que solo mentía para felicitarla, y oír eso la había dejado con una pequeña punzada de vergüenza. Ahora que Momo lo pensaba bien, sus padres no eran lo único por lo que debía estar agradecida. Lo eran todo. Aunque su infancia había sido solitaria en ocasiones, fue una en la que podía tener todo lo que deseara. Tenía criadas que le conseguían lo que deseara, un mayordomo que atendía todas sus necesidades y más habitaciones para explorar de las que jamás necesitaría. Tenía su propia piscina, un spa para descomprimirse y relajarse, una sala de juegos donde jugaba al ping-pong o al billar con su padre cuando quería, armarios del tamaño de habitaciones llenos hasta los topes con una selección aparentemente infinita de ropa, y un jardín con flores tan grandes y variadas que podría clasificarse como una pequeña jungla. Con el dinero de sus padres, se iba de vacaciones por todo el mundo cada verano e invierno. Esquiaba en los Alpes, buceaba en la Gran Barrera de Coral, conducía por la sabana africana, por tantos lugares del mundo. Para Momo, esto era solo parte de su estilo de vida, algo con lo que había nacido y se había convertido en parte de su vida normal, pero ¿cuánta gente más podría decir lo mismo? ¿Cuántos otros vivían en el castillo que ella? ¿Un 1%? ¿Una décima parte del 1%? No, probablemente una millonésima parte de la población tenía acceso a las cosas que ella tenía. Las personas que vivían en la pobreza, que vagaban solas por las calles, soñarían con tener todo lo que ella tenía. Pero nunca pudo comprenderlo realmente. Nunca había mostrado verdadera gratitud como la había descrito Kageyama, porque todo lo que había vivido, lo había visto como su vida normal, nada particularmente especial. Esto era lo que Shigeo le había ayudado a ver, que era más especial de lo que jamás se había imaginado. Bueno, ya no daría estas cosas por sentado. Apartó la vista del reflejo y regresó a la mansión a paso rápido. Momo deambulaba por la casa, intentando buscar a sus padres. Necesitaba hablar con ellos ya. Cuando preguntó a las criadas dónde estaban, le respondieron que su madre y su padre estaban descansando en la sala principal. Sin embargo, al entrar, encontró la enorme habitación vacía. Por alguna razón, la televisión estaba encendida y daban las noticias. Se preguntó qué estarían transmitiendo, pero se quedó sin aliento al darse cuenta de que informaban sobre el incidente con Tomura en el centro comercial. ¿Tan rápido se había publicado la noticia? Momo.
La joven adolescente se giró y vio a sus padres corriendo a su lado con el miedo y la preocupación reflejados en sus rostros. Los dos padres rodearon a su hija, colocando sus manos sobre las mejillas o los hombros de Momo. Estábamos viendo las noticias, dijo su padre. ¿Estás bien? ¿Tuviste algún encontronazo con el villano? ¿Te lastimaste de alguna manera? No estoy herida, padre, respondió ella. No hay necesidad de preocuparse. La madre de Momo respiró hondo, aliviada. Qué buena noticia, dijo. Da miedo saber que estos villanos han atacado tanto a tu clase. Es realmente aterrador, dijo el padre. Las noticias decían que Kageyama era el objetivo del villano, pero no entraron en muchos detalles. ¿Se encuentra bien? Tras escuchar de su esposa lo que el Esper había hecho por su hija, su respeto por Kageyama creció enormemente. Ese chico había logrado que Momo creyera en sí misma, ayudándola con problemas que ninguno de los dos conocía, reconociendo correctamente a Momo como la joven increíble que era. Cualquiera capaz de ver lo que su hija tenía para ofrecer era un tesoro para él. Afortunadamente, él tampoco resultó herido. Es un alivio. Aún así, estoy seguro de que esto debe haber sido una experiencia dolorosa tanto para él como para ti. El padre de Momo suavizó la mirada mientras le tomaba la mejilla con la mano. Le pediremos a las criadas que te preparen una tetera y te pondremos una de tus películas favoritas. Su esposa imitó los gestos y la mirada cariñosa de su esposo, y ambos acariciaron las mejillas de su hija. Los padres se sorprendieron rápidamente cuando su hija los abrazó con fuerza. Ambos se miraron, preocupados por lo que había provocado una reacción tan emotiva en su hija. Momo, ¿estás segura de que estás bien? Dijo su madre. Su hija guardó silencio unos segundos antes de responder, buscando en lo más profundo de su corazón las palabras adecuadas. Mamá, no te lo había dicho antes, pero quería agradecerte todo lo que hiciste para ayudarme la semana pasada con mis amigos. Agradezco sinceramente tu cariño, el esfuerzo que pusiste en ayudarme incluso cuando no era necesario. Es el mismo cariño que ambos han sentido por mí toda mi vida. Siempre han hecho todo lo posible por ayudarme, por asegurarme de que sea feliz, y me han dado más de lo que la mayoría de la gente podría soñar. Soy realmente afortunada de tenerlos a ambos en mi vida. Esto era lo que Momo sentía que les debía a sus padres, demostrarles su gratitud. Los padres se conmovieron profundamente con las palabras de su hija, y les alegró saber que su hija apreciaba todo lo que habían hecho por ella. La abrazaron por la cintura y la estrecharon. Es un placer, Momo. Sabes que haríamos cualquier cosa por ti. Los tres permanecieron allí, disfrutando de este amor y adoración como familia. Para una familia que vivía en un lujo como este, era un buen recordatorio de que estar juntos era más un lujo que cualquier otra cosa. Mientras la familia Yaoyorozu vivía un momento muy conmovedor, Shigeo se encontraba en la comisaría siendo interrogado por el detective Tsukauchi. El Esper le contó al detective prácticamente todo sobre la conversación que tuvieron. La confusión de Tomura ante la popularidad del asesino de héroes, su nueva convicción de destruir All Might y parte del pasado de Tomura, aunque omitió las partes donde mencionó su tiempo en el mundo de Mogami. Por lo que he oído, parece que no son una organización monolítica, y no parece que su deseo de derrotar a All Might haya cambiado nada. En fin, gracias por el informe, Kageyama. Esto me ayuda. Oh, claro. Tras responder las preguntas del detective, ambos salieron por la salida trasera, irónicamente el mismo lugar donde All Might le había contado a Tsukauchi la verdad sobre Kageyama. Tsukauchi. Desde el fondo del callejón, el héroe número 1 se acercó a ellos en su forma original. All Might, dijo el detective. Los ojos del Esper se abrieron de par en par. Espera, ¿sabe de tu verdadera forma, All Might? Sí. ¿Este es el amigo del que te hablé, el que te habló de ti y el que te ayudó a crear los registros legales? Él es. Mob miró al detective, quien le dedicó una cálida sonrisa. Debo admitir que, cuando All Might me lo contó por primera vez, pensé que solo me estaba tomando el pelo, pero al no encontrar pruebas de tu existencia, no se me ocurrió una historia mejor ni por qué se molestaría en hacer una broma tan loca. Pero no podía mencionar nada de eso mientras te interrogaba, no cuando había otros oficiales allí. Toshinori puso su mano sobre la cabeza del Esper. Es un gran alivio. Me alegra mucho que estés bien. Lamento no haber podido estar ahí para protegerte a ti y a los demás. Está bien. No me lastimé, ni nadie más.
De pie en el callejón, Shigeo volvió a pensar en Tomura, pero esta vez, en sus comentarios sobre All Might, en cómo hablaba de cómo actuaba como si pudiera salvar a todos, como un héroe supremo. Aunque tenía una idea general de lo que significaba ser una buena persona, ser un buen héroe aún le era relativamente desconocido. Por eso, no pudo evitar preguntarse qué pensaba All Might al respecto. All Might, ¿alguna vez has tenido momentos en los que sientes que no puedes salvar a todos los que quieres? All Might retrocedió levemente ante la inesperada pregunta del Esper, pero luego bajó la cabeza. Sí, y bastante a menudo. El símbolo de la paz alzó la vista para contemplar el cielo oscuro y vacío. Alguien podría estar herido y pidiendo ayuda en cualquier parte del mundo ahora mismo, y yo no me enteraría. Es frustrante, pero somos humanos. Siempre habrá gente fuera de nuestro alcance a la que no podamos proteger, pero esa es una razón más para mantenernos firmes y sonreír, para que el símbolo de la justicia siempre esté ahí, incluso cuando yo no pueda. Un destello en el corazón de las personas, ya sean héroes o villanos. El joven Esper quedó fascinado por las palabras y el mensaje del héroe, pero también sirvió como confirmación de un triste recordatorio que Tomura le había mostrado, y bajó la mirada. Así que es totalmente cierto. Incluso en un mundo de héroes, con un símbolo de la paz que vela por todos como protector, todavía hay una parte cruel en la sociedad. Ambos adultos se sintieron preocupados por el tono negativo del Esper. Vamos, Kageyama, no te tomes tan en serio las palabras de Shigaraki. Era solo el resentimiento del villano hablando. All Might nunca ha fallado en salvar a alguien tras llegar a una emergencia. Después de todo, sigue siendo el símbolo de la paz. Creo que ya tenemos todo lo necesario, así que hemos terminado. Tengo que hablar con All Might sobre algunas cosas, así que si quieres, puedo mandarte a casa en una patrulla. No, no habrá problema. Kageyama puede volar a mi apartamento mucho más rápido que un coche. Te veo en un rato, Kageyama, y cuando vuelva, pondremos una película. El aura del joven adolescente cobró vida y asintió levemente al héroe número 1. Claro que sí. Moby rompió en el cielo, creando una ráfaga de aire que logró enviar a los dos amigos unos centímetros atrás. Esta vez, al menos, parece haber sido un encuentro casual, dijo el detective. Pero existe una gran posibilidad de que él u otro estudiante sean blanco de ataques en el futuro, incluso con el extraordinario poder de Kageyama. Por supuesto, seguiremos en alerta máxima, pero la escuela debería estar preparada para tomar medidas drásticas. Aún así, por el bien de los estudiantes, debería considerar dejar la UA. Pero apenas he empezado. Solo llevo 3 meses dando clases. El detective soltó una risita. Ya te dije que no servías para enseñar. Oye, dame algo de crédito, respondió en tono de broma. Kageyama ha estado viviendo conmigo y dice que he hecho un buen trabajo como mentor suyo. Tsukauchi volvió a reírse entre dientes, pero su tono de broma se calmó rápidamente. All for one otra vez. Esta vez, necesitamos capturarlo. El héroe número 1 asintió, mirando al horizonte. Una pelea más. Cuento contigo de nuevo para terminar el trabajo, Tsukauchi. All Might sabía que era su responsabilidad completar la misión por la que sus predecesores habían muerto. No podía dejarla en manos de Midoriya ni de Kageyama ahora mismo, no cuando eran objetivos potenciales. Cualesquiera que fueran los planes atroces que el símbolo del mal tuviera preparados, All Might tenía que plantar cara y enfrentarlos, por el bien de sus estudiantes y su futuro. Bueno gente, ese fue el capítulo número 32, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado. Si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo este fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide One for All for One, teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.